Buenas tardes, Ander. Hola, buenas tardes. Hoy Buenas tenemos con tardes, nosotros a José. Ander Muelas. Ander es vitoriano, estudió ingeniería en la Escuela de Bilbao, se especializó en técnicas energéticas y ahí mismo, cuando estaba en la escuela, pues le fichó el EVE, el Ente Vasco de Energía, para primero como becario y después ya pues allí se quedó 5 años, Ujú. fundamentalmente con trabajos de eficiencia energética. Pero bueno, pues por razones, digamos, personales, se tuvo que ir a Valencia, también evidentemente con trabajo, empezó a trabajar en un proyecto nuevo de instalación de parques solares promovido con Carlos Navarro. Y bueno, pues con el tiempo te has convertido en coemprendedor de Carlos, ¿no? Porque habéis montado un proyecto juntos. Exacto, exacto. Vine a ¿Qué es lo Valencia con su proyecto. Ujú, El proyecto era de Carlos ujú, y otros socios que tenía en ese momento. ujú, Eran una fábrica de módulos fotovoltaicos y la idea que tenía Carlos en ese momento era empezar a hacer parques solares. Y como yo venía del Ente Vasco de Energía, también habíamos hecho cosas de cogeneración y demás, teníamos cierta experiencia en el orden de magnitud del megavatio, en puntos de conexión, etcétera, pues parecía que tenía mucho O sentido. sea, Carlos tenía ya una fábrica de módulos. Sí, cuando yo llegué, cuando aterricé aquí en Entonces no Valencia, se traían de China, se hacían allí no, en... no, 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 de hecho se hacían todos en Europa, o sea, todos Sí, sí, sí. los módulos fotovoltaicos salían en el 2003, 2004, que es cuando yo llegué 2004 llegué yo a Valencia. Ujú, Había fabricantes en Alemania sobre todo, habían empezado en ujú, Alemania, también tenían el mercado ahí y era también más fácil para ellos tener esa entrada, ¿no? Y aquí en España pues había dos o tres, que eran Atersa, estaba BP también, Isofotón, ajá, y Carlos estaba empezando, Carlos con sus socios, estaba empezando el proyecto de Silicon, que fue un proyecto enorme. Llegaron a ser 1.500 personas y en siete países. Pero como bien has dicho, los chinos llegaron y ujú, empezaron a bajar el precio, hicieron dumping, hicieron trampa y se quedaron con todo el sector. Cerraron toda ujú, la fábrica. Pero bueno, de ahí queda, pues bueno, que Carlos hizo un trabajo enorme y muy, muy bien hecho ujú, de pasar una fábrica estaba solo él a esas 1.500 personas, hicieron electrónica de potencia, llegaron a intentar hacer una fábrica de silicio, pero ya fue en el último tramo. Y bueno, el proyecto fue un proyecto enorme. Hay muchos módulos fotovoltaicos, muchos miles de módulos fotovoltaicos de la marca Silicon que funcionan perfectamente y ahí siguen haciendo kilovatios hora verdes. sí, sí, sí. Y entonces, de ese proyecto de fabricación de módulos, ¿cómo habéis evolucionado hacia lo que sois hoy, Ander? Sí, mira, yo de ahí estuve un año y medio con Carlos Ujú, en Silicon. Yo también tenía, pues eso, un poco esas ganas de hacer empresa, de hacer ujú, emprender, al fin y al cabo. Y me vino la oportunidad con unos socios de Grupo T. Grupo T, que era una ingeniería de aquí de Valencia, y montamos la Grupo Tech Solar, que es una empresa, bueno, 50% de Grupo T, 50% de tres socios, y empezamos a hacer parques solares, primero sobre cubierta industrial y luego, sobre todo en Reino Unido, bueno, en varios países, pero en Reino Unido donde hicimos cerca de 500 millones de libras en facturación en 3 años que estuve por allí. Y bueno, la llegada allí fue pues como se llega, ¿no? A esos sitios que llegas con una trole ujú. con muchas ganas de hacer cosas, y fuimos uno de los proveedores más importantes de uno de los que hoy es uno de los grandes de la solar, que es Lightsource. Ajá. Y ahí estuvimos, hicimos, la verdad, es un trabajo muy bueno, todo el equipo hizo un gran trabajo, sobre todo Reino Unido. Yo el Grupo Tech ya me salí de ahí para montar otras Ujú. cosas que ahora te iré contando, O sea, pero tú ya viste pronto que la fabricación de placas no tenía tanto futuro como es la creación de los parques en sí, ¿no? bueno, De alguna manera, ¿no? si te soy sincero, en ese momento tampoco lo veía así, ¿eh? No, yo no, en ese momento, en el momento en el que yo hice el paso, fue un paso Ujú, natural en el que yo sabía hacer parques solares. Éramos de los pocos, claro, los ujú, fabricantes eran los primeros que los promocionaron, y llegó un momento en el que, bueno, yo incluso le planteé a Carlos si podíamos hacer algo desde dentro. Carlos, evidentemente, pues decía, ojo, que seríamos competencia de nuestros clientes, entonces ya. prefería evidentemente no meterse ahí. Pero no, yo lo hice más que porque la fabricación, porque yo en el proyecto de fabricación no estaba como Ujú, empleado.
fue porque sí que se veía, ¿no? que el sector fotovoltaico iba a crecer mucho con los parques solares y bueno, y sí, a través de Grupo Tech, creando esta empresa de Grupo Tech Solar con dos socios más, que también fue casi de cero, ¿no? Porque al final Grupo Tech en esto no estaba y hoy sí que es... O sea, que te fueron ellos a buscar de alguna manera entonces, ¿no, Ander? Estábamos buscando nosotros. Yo estaba buscando, primero con Silicon, evidentemente Carlos decía que no podía, que no debía Silicon dedicarse a hacer eso. O sea, yo decía, vamos a hacer una ingeniería que se dedica a esto, evidentemente no. Y luego tenía un par de alternativas, pero esta me gustó mucho porque ya existía una empresa, ya existía. Era un poquito más fácil, era una forma de emprender Al final, bueno, era emprender porque tenías una empresa nueva de cero donde había que empezar de cero, comprando los archivadores y comprándolo todo. Pero sí que me interesó, me gustó y fue un poco, fuimos nosotros a por ellos y ellos a por nosotros, gustó y así empezamos. Ya te digo que el Grupo Tech hoy es uno de los grandes EPCistas de Europa. Y siguen ahí mis socios, bueno, su presidente Olayo Bioldo, es buen amigo. ¿Tú sigues siendo socio hoy en día? De ahí me salí precisamente para intentar capitalizar un poco y empezar otros proyectos. Pero bueno, la amistad con Olayo, por ejemplo, es enorme, aparte del respeto profesional que le tengo, que es todavía más grande. Pero sí, me salí porque de ahí estuve 9 años en el Grupo Tech, 5 de los cuales fueron en Reino Unido. Joder, o sea que te fuiste a Valencia para estar cerca de la familia y luego toda la familia, y acabaste en Londres o en Reino Unido. Y toda la familia nos fuimos a Londres. Muy bien, porque la verdad es que, hombre, vamos a ver, a nivel personal es una experiencia muy bonita con la familia, con los niños. Los niños aprendieron a leer y escribir allí, o sea que imagínate el nivel de inglés. Para ellos les vino muy bien. El nivel de inglés que tienen y sobre todo la apertura de mente que tienen. Para ellos les ha venido, bueno, a ellos y a todos, ¿no? Y nada, ya seguimos unos cuantos años y ya llegó un momento en el que pues bueno, el proyecto de Grupo Tech era un proyecto interesante, pero bueno, había uno de baterías que estábamos ahí en mente, baterías en este caso para energía solar en ese momento, ¿no? Veíamos que podría tener cierto interés y en el 2015 me vine a Valencia con cuatro socios, fundamos Ampere Energy, que es aquí en Valencia, que es una fábrica bueno, más que, iba a decir fábrica de baterías, pero realmente es un integrador. Comprábamos la batería, comprábamos el inversor, pero sobre todo de ese proyecto es un proyecto de gestión energética. Es un gran proyecto, está Repsol, está Copec, es un proyecto enorme, los socios fundadores que están allí, yo no estoy en el día a día, pero los socios fundadores que me acompañaron al principio, que les acompañé yo al principio, mejor dicho, están ahí en el día a día y están sacando un proyecto adelante muy, muy interesante que estoy seguro que en breve va a hacer muchísimo ruido porque es un sistema de gestión de energía que no existe, que viene muy bien a cualquier distribuidora, le iba a ver bien, sobre todo lo que ahora, ahí nos adelantamos, bueno, se adelantaron mis socios mucho a la actual cogeneración, perdón, a la actual a ver, que no me sale ahora, pues toda la parte de autoconsumo compartido, ¿no? Toda la parte de virtual, perdón, me salía Virtual Power Plant y todo esto que ahora es tan necesario, eso ya lo tiene Ampere en marcha y bueno, ya te digo que es un proyecto muy... O sea, y eres solamente socio, no estás en el... No estoy en el día a día. Estoy al principio empujando mucho, ayudándolo, pero en el día a día no estoy. Soy socio. Porque los cinco socios de Amper sois del sector, o sea, conocíais ya... De la fotovoltaica, sí, ¿no? Bueno, el presidente es Vicente López Ibor, que es una de las personas con mayor conocimiento del mundo energético, ¿no? Y bueno, y eso sí están en el día a día y insisto que es un proyecto sobre todo de un software de gestión energética y una plataforma energética para las casas y para las industrias que bueno, se adelantó en su momento, está muy bien porque ahora está en una primera posición de algo que puede ser muy, muy grande.
Pero hoy en día se dice que para el autoconsumo las baterías no son tan interesantes por Claro. la regulación actual, ¿no? Bueno, son siempre, vamos a ver, siempre van a ser interesantes, pero por eso también lo que hace Ampere es una integración bajo un software y un hardware de múltiples entradas de energía, hasta ya no solo la solar, estudia cómo va a ser la climatología del día siguiente, hace también un análisis del precio de la energía para acumular o no acumular. También tiene un cargador de vehículo eléctrico que es muy potente, en el sentido de que puede gestionar muy bien la demanda y sobre todo ahora lo que es más complicado es el autoconsumo compartido. Es capaz de integrar todo esto que estamos hablando para una casa, hacerlo en muchísimas, o hasta el punto de que lo eleva un poquito más en la Virtual Power Plant, que se llama, y es que desde arriba puedes tener una especie de planta virtual con un montón de entradas y salidas y bueno, ahí sí que es evidentemente interesante un apoyo de acumulación, ¿no? Entonces ahí, ya te digo que es un proyecto y vais a oírlo, bueno, ya se oye mucho, pero va a hacer, seguramente hará mucho ruido porque tiene un software y un hardware muy potente. Muy potente. Sí. Bueno, pues cuéntanos en qué es en lo que estás en el día a día hoy en día ya, Albert. Muy bien, claro. Pues, nosotros hace 3 años y medio, pues Carlos y yo pues, estábamos buscando también un proyecto en el que estar también en el día a día, insisto, y veíamos, nos salimos un poco de nuestro día a día, en este caso, ¿no? Nos salimos de la energía porque veíamos con mucho interés la acumulación para la movilidad. O sea, veíamos que ahí había una necesidad, así como una batería de litio para solar, pues bueno, puede venir hecha de China, igual y eso ya puede ser, y empresas muy potentes como Ampere, que lo que hacen es todo lo demás, lo pueden aprovechar, pero nosotros el hecho de hacer el paquete de baterías veíamos que podía tener mucho interés para el mundo del automóvil, para el mundo de la movilidad en general. Y empezamos a funcionar y empezamos a buscar los lugares de entrada. Y los lugares de entrada, había uno que era muy interesante, que ya era eléctrico y que funcionaba con baterías de plomo, que era el mundo de la manutención industrial, que son las carretillas, las traspaletas, AGVs, limpiadoras, todo lo que funciona dentro de las naves industriales, que vimos que era un mundo donde sí que se iba a dar el cambio de plomo a litio, igual que se ha dado el cambio de la bombilla incandescente a la bombilla LED, se iba a dar un cambio de plomo a litio y estuvimos analizando, ahí había muchísimos tipos diferentes de aplicaciones, entonces ahí sí que requería, o sea, ahí sí que no puede venir hecho de China, así que es verdad que la celda la traes de allí porque no hay otro lugar, pero ahí sí que era útil una integración, una empresa que ensamble, una empresa que diseñe esos paquetes de energía tan específicos, ¿no? Sí. Y empezamos hace 3 años y muy bien en el sentido de que es un sector que tiene más de 7 millones de máquinas en funcionamiento en Europa, son 7 millones de vehículos que son ya eléctricos y que tienen una batería de plomo y que irán poco a poco pasando a litio. Esa es la parte bonita. La parte más complicada, y era también la que nos hacía que tuviera cierto valor nuestra aportación, es que hay, insisto, muchas aplicaciones, por tanto, había pues, muy diferentes tipos de baterías, entonces había que ser pues, muy rápido en la parte de diseño, de hacer todo lo que necesita el cliente con los módulos y también con la electrónica, ¿no? Entonces, al final esta es una empresa sobre todo de ensamblaje de baterías, pero muy orientada hacia toda la electrónica necesaria para todo esto, ¿no? Esto, una celda la dejas ahí y no funciona, hay que ponerle toda la electrónica y que hable con el vehículo y todo eso. Pues bueno, son cosas que hacen que tengan un valor importante en este momento y en estos 3 años pues hemos tenido que hacer, pues igual, perfectamente te lo digo, 600 tipos de baterías diferentes, 600 modelos, ¿no? Sí que es verdad que luego ya se van repitiendo, ¿no? Pero hemos tenido que aprender muchísimo, ¿no? Esto nos ha dado un know-how enorme
Esto es Endurance Motive, ¿verdad? Endurance Motive, sí. Perdona, no te lo había dicho. Esta es la web. Esta es la que estamos ahora. Estamos en el día a día y ahora te diré. Sí, exacto. Esta es ya la del día a día, la de todos los días. Y sí, y ahí veíamos que era un interés que sí que aportábamos, ¿no? Que aportábamos muchísimo y veíamos el mundo de la movilidad, que había mucho más que los coches eléctricos. La movilidad es muchísimo, es toda la parte esta de intralogística que te estoy hablando. En un futuro, pues estoy seguro que bueno, pues más de la mitad de las máquinas que hay en las naves industriales serán de litio. Y de los 7 millones, fíjate que estamos hablando de casi 3 millones y medio. Claro. Eso es un número enorme, ¿no?, de baterías posibles de litio. Y lo interesante es que todas van a necesitar cierta personalización y cierta, bueno, una electrónica y un software específico. Bueno, todo está basado en lo mismo, pero al final empresas como Endurance son muy, muy necesarias para esta transformación, ¿no? Y ahí empezamos, pasamos del 2018 de estar los dos, Carlos y yo, a día de hoy que somos casi 70 personas. Empezamos con facturaciones, evidentemente en 2018 casi ni cuenta, ¿no?, porque estábamos haciendo, pero en el 2019 facturamos 320.000. El año pasado ya nos fuimos casi a 2.300.000. Y este año, pues lo que llevamos hasta ahora, pues son ya 3, y creo que vamos a estar tranquilamente duplicando a Q4, terminaremos duplicando, ¿no? Y vemos ahí una progresión enorme ya solo en este sector, ¿no? Que vemos que hay más sectores, ¿no? Vale. Entonces, estas 70 personas que están trabajando ya con vosotros, su dedicación fundamental es la fabricación o el montaje. Bueno, hay una parte importante de diseño, ¿no? Al final, como te decía, ya no solo, ahora te hablaré, ¿no?, pero estamos diseñando ya no solo todas las nuevas baterías requeridas para este sector, sino también estamos en la parte de diseño de otros sectores donde estamos, ¿no? Estamos, sobre todo, donde estamos intentando entrar, o bueno, ya estamos entrando, de hecho, estamos vendiendo las primeras, es en el sector marino. Vemos el sector naval, tanto náutica de recreo como sobre todo náutica industrial, naval industrial, donde hay una necesidad también enorme de electrificación. Ahí no es como en el sector de la manutención, que ya era eléctrico, aquí hay que electrificar, pero bueno, es una electrificación que es necesaria, porque en los puertos en el 2030 no les van a permitir ir a motor a ninguna embarcación. Por tanto, tanto los pequeños como los medianos como los grandes van a necesitar entrar a batería y ya están entrando, ya están empezando a hacer los primeros pedidos. Ahí es donde vemos un potencial inmenso. Es tan grande que no sabría ni... Bueno, tenemos analizado, ¿no? Pero es enorme, es enorme. No hay demasiadas empresas en ello. Las certificaciones que hay que sacar son complicadas. Estamos trabajando ahora en certificar uno de los módulos para que llegue allí. Y bueno, por lo que te decía, de las 70 personas, unas 25 personas están en toda la parte de diseño, tanto mecánico como eléctrico como electrónico, ¿no? Toda la parte de electrónica, pues al final tienes que hablar con muchos diferentes tipos de máquinas, de vehículos, y tenemos un equipo de electrónica muy, muy potente y bueno, la electrónica también con su software. Y en fabricación pues hay unas 30 personas en total, y bueno, estos serían ya más de administración, finanzas, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, el proyecto nace en 2018, me has dicho. Eso es. Lo ponéis en marcha. Bueno, Carlos y tú ya sois emprendedores experimentados, con lo cual imagino que hasta teníais ya unos ahorros, ¿no? Lo que hemos podido hacer. Sí, sí, exacto. Al final vas poniendo todo en lo que puedes, sí. Sí, pero bueno, sobre todo más que por los ahorros, que también intentas poner todo lo que tengas, pero sobre todo es porque teníamos un grupo de gente tanto directivos como empresarios, que nos apoyaron al principio. Hicimos una primera ronda, esto pues, como siempre, se hace una ronda de Friends and Family, donde entraron del orden de los 150.000 euros para empezar ya a movernos un poco en el proyecto, a coger la primera nave, a hacer las primeras pruebas. Y luego hemos ido haciendo una serie de ampliaciones de capital, una segunda ya
poco más profesional. De hecho, ahí en la segunda entró un fondo de inversión que es Test Transfer. Igual era demasiado, en ese momento era pronto para que entrara un fondo, porque todavía la empresa era muy joven, pero nos vino muy bien y lo fuimos a buscar nosotros, porque eso también te da, bueno, te obligas a hacer un consejo, te obligas a auditar cuentas, la entrada de un fondo pues te da eso, ¿no? Te da esa, vamos a decir orden, ¿no? Que es, hombre, el orden lo tienes que llevar, sí o sí, pero bueno, si hay alguien que te va llamando al orden, pues casi mejor, ¿no? Y ya de ahí la siguiente fue la más importante, ¿no? La que ya todo el mundo conoce de esta empresa, que salimos a bolsa, ¿no? Nosotros, tanto Carlos en su día como nosotros en Grupo Tech, con Olayo Bioldo estuvo planteándolo también dentro de Grupo Tech, con los socios, si salíamos o no al MAP. En ese momento pues no tuvo, Grupo Tech no salió, porque ya era grande y no, había otras razones. Y Silicon le pasó más o menos lo mismo, ¿no? Iba a salir a bolsa y no. Y en este caso, Carlos y yo, pues con cada uno de las suyas, se quedó un poquito con las ganas de sacar la empresa a bolsa, pues decidimos que esta empresa, que iba a tener un crecimiento tan grande, iba a venir muy bien estar en bolsa, ¿no? Pues la salida fue a principios de verano, julio, ¿verdad? 8 de julio, 8 de julio, exacto. Hicimos un año preparándola, más o menos el tiempo que se tarda. Ahí, la clave para salir a bolsa es tener un asesor registrado, un buen asesor registrado, un buen asesor. En este caso fue Gerardo Torres, de UGM, y un trabajo muy bueno. Jorge Novella, como director financiero, también estuvo pues, un gran trabajo, y en muy poquito tiempo una empresa muy jovencita como esta pudo salir al MAP, al antiguo MAP, ahora se llama BM Grau. Correcto. Y con la búsqueda al final de la notoriedad que te da estar en bolsa es importante, y la tranquilidad también de cómo estás regulado y estás, bueno, pues da mucha tranquilidad a clientes, a proveedores, de que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Pero sobre todo lo primero, es una notoriedad que te permite llegar a más clientes, ¿no? Al final, esto, como bien sabes, esto va de vender, ¿no? Y hay que tienes un buen producto, como es el que tenemos ya, después de unos tipos de diseños que hemos ido haciendo. Tenemos unos productos muy potentes, muy bien hechos, muy sólidos, y necesitamos salir a la venta, ¿no? Entonces, con esta notoriedad, pues nosotros ahora, y sobre todo con la ampliación que hicimos antes, lo que estamos haciendo es, bueno, pues llegar a abrir países, sobre todo. En España, esos 2,3 millones de euros los hicimos en España. Ahora lo que vamos a hacer es, tuvimos que parar por la pandemia, ¿no? Nos hubiera gustado salir antes, pero ahora ya pues hay un Key Account Manager en cada país. Estamos en Francia, en Alemania y en Italia con fuerza. Y los más grandes, claro. Los más grandes, exacto. Más industrializados. Y más industrializados, y ahí es donde estamos como primera, ¿no? Como primera opción. Y ahí ya estamos empezando a tener los primeros pedidos de Francia, por ejemplo, están entrando ya con uno de los clientes más importantes que puede haber en Francia. Nuestro tipo de cliente es, para el sector industrial de la manutención, es el concesionario de estas máquinas, ¿no? Que a su vez arriendan a los clientes finales. Por tanto, ellos tienen cientos e incluso miles de máquinas, ¿no? Y este cambio de plomo a litio pues lo estaban buscando, y ahí pues bueno, empezaron confiando en nosotros, pues comprando pues, lo de siempre, ¿no? 1 o 2 baterías, luego ya 10, y ahora ya están en cifras muy altas, y además vemos que esto va a ser exponencial, ¿no? ¿El concesionario suele ser local o es...? Sí, es local, es local. Está muy bien porque está muy centrado, muy centralizado. O sea, al principio del proyecto pues tampoco conocíamos, ¿no? Hay que buscar la forma de vender, ya no solo es... y entonces la forma de vender decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? Vamos llamando nave a nave, esto sería una locura, vamos a los clientes grandes, pero al final dimos con la clave, que era llegar a los concesionarios. Claro, sí. Que al final son los que tienen, las grandes marcas, Linde, Steel, Henry, Yale, etcétera, que a su vez es un negocio un poco diferente al concesionario de coches. El concesionario de coches más vende. En el concesionario de estas máquinas entran siempre en renting, luego el propietario es el concesionario, y el que tiene un poco el dolor, y digo dolor porque el plomo pues tiene unas desventajas respecto al litio, unas fuertes desventajas, por eso va a haber un cambio tecnológico, sino para qué. El que tiene el dolor del plomo es el concesionario y el más interesado, ¿no? Claro. Vale, y entonces,
Esta fase de expansión internacional va a seguir con más países. Bueno, en principio vamos a intentar hacernos con estos con fuerza y luego seguiremos, evidentemente. Iremos viendo, por ejemplo, en Polonia vemos también que hay muchas fábricas, por tanto hay muchos equipos de manutención. Reino Unido, por supuesto, sí, seguiremos. En principio muy, muy enclavado en Europa, que también ya hay suficiente mercado y cuando te he dicho 7 millones de máquinas, son 7 millones de máquinas en Europa. Sí. Pero bueno, siempre con un ojo en América porque también, pues bueno, nos van llamando de vez en cuando, pues en Brasil, en Argentina, es la misma necesidad que en Europa la tienen ellos. Lo que pasa es que al principio, pues bueno, no deja de ser una empresa con recursos limitados, como tiene que ser una empresa de 3 años de vida y tienes que centrar muy bien el tiro. Más en expansión más internacional, ahora estamos muy centrados en, bueno, estos son los países y ahora además, ¿qué otro sector? Y es el marino, ¿no? Lo que te estaba diciendo, el Sí, ya me sector naval. ya me has contado Exacto, lo del marítimo, correcto. Sí. Exacto. Entonces, en vez de enfocarnos en ampliar más el mapa, que bueno, que lo que vaya llegando bien, pero estamos centrados en esos países, vamos a orientar también unos esfuerzos importantes en llegar cuanto antes a las baterías necesarias para el sector naval y time to market aquí es importante porque el que llegue primero o llegue antes pues va a tener muchísimas más posibilidades. ¿Y a nivel de competencia, Ander? Pues dentro del mundo de la manutención, en carretillas y traspaletas, etcétera, etcétera, ya los fabricantes ya traen la suya también. Pero bueno, nosotros en ese caso, también nuestro tipo de cliente, nuestro producto va a la máquina existente, es decir, a la máquina, las máquinas de manutención tienen una duración a veces de 15 o de 20 años y una batería de plomo dura 3, 4 años. Entonces, para nosotros es una reposición, quitarla de plomo, meterla de litio. La de litio puede estar perfectamente bien cuidada y para eso está nuestra electrónica, puede tener una vida de 12 años perfectamente, o sea que podría acompañar perfectamente hasta el final del ciclo de vida de la máquina. Entonces, eso primero que te decía, bueno, los fabricantes ya tienen sus propias marcas, hay en Alemania sobre todo, hay una que se llama Triathlon, hay Flash Battery en Italia, esos ya están introduciendo esa batería en la máquina. Nuestra función es que cuanto más grandes seamos, más posibilidades tendremos de entrar allí, en esa competencia, pero ahora mismo es más en la máquina existente, ¿no? Y ahí hay, bueno, no hay demasiada competencia, ahí ya te digo, siguen hay 3 o 4 en Europa, en Alemania, Italia, un poco ya de más que nuestro tamaño, y pues 2 en España, ¿no? Renovati y bueno, hay unos chicos en Baracaldo que montaron una cosa que se llama Alterity, no sé si la tienes localizada. Sí me suena, pero creo que no era más para vehículo eléctrico, ¿no? Por lo que... Sí, pero no, están girando desde hace tiempo al vehículo industrial también. Sí. Muy bien. Hombre, es normal, hay aquí para que haya 10 Endurance y no nos lo acabaríamos, aun creciendo todos muchísimo. Es un cambio tecnológico, insisto, y además se necesita servicio, ¿no? Porque al final esto va en una industria, va metido una batería que va metida en una máquina que está en una industria que no puede parar. Sí. Entonces tienes que dar un servicio, un poco lo que podemos ofrecer y lo que ofrecemos, ¿no? Y lo básico, ¿no? Y entonces ellos, y es normal, habrá más, y cuantas más mejor, porque eso es indicativo de que es un sector con un potencial inmenso. Es fundamental. Y bueno, nosotros para eso, además, desde el día cero, metimos un sistema de monitorización muy potente. También veníamos del sector renovable, donde hay que monitorizar todo. Nosotros insisto, casi desde la primera semana de estar aquí, empezamos con un sistema que la verdad es que es muy potente, y todos los clientes lo valoran muchísimo. Además te permite un preventivo interesantísimo porque enseguida empiezas a ver si hay algún problema con las celdas y puedes llamar al cliente y decirle, oye, pues mira, dentro de 6 meses igual hacemos este ajuste o esto. Muchas partes se pueden ajustar directamente en remoto y para nosotros eso fue fundamental y los clientes lo están valorando muchísimo, ¿no? Porque sí que es verdad que
ni la competencia, ni siquiera las baterías que van dentro de origen, ¿no? En las máquinas tienen esa monitorización, ¿no? Entonces es un valor añadido importantísimo y que va acompañado, bueno, eso lo hicimos para dar servicio al final, ¿no? Al final es, Claro. la monitorización sirve para tener todos los equipos en perfecto estado y seguirlos bien. Y bueno, y al final es un buen servicio. Tenemos una serie de partners por toda España y ahora estamos creando los partners por toda Europa que atienden a cualquier problema que pudiera surgir. Y además, pues una buena parte de los problemas se pueden resolver casi en remoto, ¿no? Gracias a esta monitorización. Todas las baterías que tenemos están conectadas Ajá. aquí en Endurance. Muy bien. Ya terminando, Ander, la salida a bolsa. Esto, evidentemente, os ha dado unas ventajas pues de seguridad o de transmisión de seguridad, de imagen, etcétera. ¿No introduce también mucha tensión en tu trabajo? El estar pendiente de una cotización y de factores que casi son de fuera, Sí. ¿no? Que no son Total, controlables. Total. Pues mira, en ese sentido, bueno, ninguna extra a la de tener una empresa, ¿no? Tienes una empresa, tienes unos objetivos con unos socios que han ido a diferentes rondas de ampliación y tienes que sacar adelante esos números y tienes que sacar adelante la empresa y para nosotros no es más tensión que esa, o sea, la tendríamos igual. También intentamos no estar muy encima del tema porque lo que sí que tenemos claro es que si la empresa crece, su valor crece. Así de sencillo, ¿no? Y todos los que han invertido en una empresa, en una startup, en el BME, todos los que están invirtiendo en nosotros, están invirtiendo a largo. Bueno, alguna habrá que va a corto, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. La gente que invierte en esto invierte a largo, a 2, 3 años. Nosotros lo que tenemos que hacer es que la empresa crezca y si la empresa crece, crecerá la valoración y por tanto crecerá esa inversión de todos los que han invertido. Al final, la salida a bolsa, aparte de todo lo que hemos dicho, lo que hace es que tengas todavía más socios que confían en ti y les tienes que dar lo mismo que a cualquiera, ¿no? Que la empresa crezca y que en 3 años pues, tenga una valoración pues, fruto de ese crecimiento. Sí, sí, sí. Muy bien. Y ya terminando la última pregunta, Ander, el sector. Vosotros os habéis enfocado en un nicho que habéis visto una oportunidad enorme porque había muy poca gente haciendo cosas y ves una necesidad imperiosa, ¿no? El sector renovable, baterías, etcétera, está en plena ebullición. Tú llevas ahí prácticamente toda tu vida. Lo conoces de maravilla. Si te pregunto qué otras oportunidades detectas para los emprendedores que nos estén escuchando, no sé si te animarías a soltar alguna. Hombre, vamos a ver. Aparte del naval que ya has comentado. Sí, sí, bueno, nosotros seguimos. Bueno, para nosotros toda la movilidad, o sea, un poco incluso lo hemos, lo hemos agrupado en tres grandes grupos, ¿no? La primera que decíamos, la industrial, la segunda que hemos dicho ya, marín, además en marina y además tanto recreo como industrial. Pero hay una tercera que es interesantísima, le llamamos urban, urbana o como quieras llamar, que va desde motocicletas y eléctricas hasta autobuses, donde también podemos aportar mucho. Es decir, está claro que es muy difícil entrar en una empresa, en Renault, y darle las baterías a Renault. De hecho, lo harán ellos, ¿no? No tiene ni siquiera mucho sentido. Pero sí que es verdad que hay muchos carroceros de autobuses que tienen que pasar a eléctrico, que tienen que incluso, o vehículos híbridos que necesitan una empresa que sepa hacer módulos de batería específico para eso. Entonces, ya te digo, la siguiente que estamos ahí, además, de hecho, ya estamos terminando ahora de diseñar y bueno, ya no de fabricar, pues la mandamos la semana que viene para una fábrica de motos eléctricas. Ahí hay una oportunidad enorme, ¿no? En lo que decimos urban, llamamos urban por llamarle de alguna forma, pero es todo lo que va dentro de la ciudad, que se va a ir moviendo y además vemos unas oportunidades. Es decir, que vosotros estáis abiertos a trabajar con cualquiera que necesite baterías para vehículos del Tal tipo cual. que sea. Sí, vemos que dentro de la movilidad también hemos tenido que aprender a
a marchas forzadas porque han sido 3 años de muchísimas diferentes integraciones en la parte industrial y estamos muy capacitados, el equipo está capacitado para diseñar y fabricar y luego además industrializar, que también es otra importante, la industrialización, ya no solo es diseñar una y hacerla bien, sino además industrializarla. Y pues mi socio Carlos tiene una experiencia enorme, ¿no? Venía de Autoliv, del mundo del automóvil y luego industrializó también los módulos. Entonces, sí, nosotros, todo lo que sea movilidad, va a haber muchos lugares donde nosotros aportemos, ¿no? Y esta es una fábrica centrada en la movilidad, porque tampoco queremos salirnos de allí, porque ya solo eso es inmenso y hay una serie de especificaciones dentro de la movilidad que sí que podemos aportar muchísimo valor, ¿no? Y ahí es donde estamos. Perfecto. Muy bien, Ander, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tus explicaciones y muchísima suerte con el proyecto y evidentemente con la cotización, que es lo que es una de las variables fundamentales en cualquier Sí, empresa que está en bolsa, claro. Tal cual. Pero ya te he dicho que esto es fruto del crecimiento. ¿No? La cotización llegará con un crecimiento y para eso estamos, para hacer que esta empresa crezca. Pues